En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En primer lugar, me conmueve ese llamamiento que por alguna divina inspiración el Papa Francisco ha movido a todo el mundo, no solamente los cristianos, sino a todo el mundo. Y yo estoy aquí, estoy en Argentina. ¿Qué testimonio voy a dar? Aquellos que están dando testimonio se encuentran en otro país. ¿Voy a hablar en nombre de ellos? No sé, pero a ustedes quiero expresarle mi gratitud y la gratitud de aquellos de los cuales quizás daré un testimonio, porque se comprometieron en una forma solidaria, espiritualmente, estar con ellos en esos momentos de incertidumbre y en esos momentos donde hay una escalada para decirlo militar, y ustedes se han comprometido a hacer otra escalada, una escalada espiritual. Y ese tema no se va a acabar hoy, ni mañana, ni pasado mañana, porque el que trabaja por la paz es un guerrero, no es un hombre pasivo. No se va a descansar. La paz no es un descanso. La paz es un trabajo cotidiano, desde el seno de una madre. La madre, cuando concibe a un nene, a su hijo, a su hija, no lo hace reposándose. Lucha mucho para que ese momento de darlo a luz sea lo mejor. Y después ella y su esposo luchan que tanto para que tenga la mejor educación, para que sea realmente un hombre de paz en la sociedad, un hombre que realmente sabe convivir con los demás. Es toda una tarea, desde el nacimiento hasta la muerte. El verdadero descanso viene realmente después de la muerte, en aquella vida eterna donde realmente lo que hemos leído y escuchado en el Evangelio, estas bienaventuranzas, se cumplirán, porque se han escuchado siempre. El tiempo del Verbo era un futuro. Las bienaventuranzas marcan el camino hasta el cumplimiento de las bienaventuranzas. Serán llamados hijos de Dios, heredarán la tierra. O sea, las bienaventuranzas, ese camino de paz, es un camino que hay que trabajar. ¿Trabajadores de paz? Sí. La pregunta es ¿cómo? Yo creo que aquellos que lo hacen no somos nosotros que estamos aquí, lo estamos haciendo a nuestra manera, pero creo que la mayor lucha la hacen aquellos que están en una situación de conflicto. Y sí quiero hablar de ese país querido que es Siria, porque lo conozco, porque tengo familiares, porque he servido allí y que he visto testimonios de gente durante ese periodo que a mí me consolaron, me fortalecieron cuando lo he escuchado y lo he vivido. Se lo he transmitido en Argentina en algunas oportunidades. Pero quiero decirle que chicos, jóvenes, mujeres, familias, realmente viven esa dimensión de la fe. He escuchado a testimonios de obispos. Le voy a comentar algunos de esos testimonios de obispos, sacerdotes y laicos. Conocí a un joven que trabajaba en la línea aérea civil de Siria. Se iba al aeropuerto de Damasco porque trabajaba como un ayudante en el avión. Me decía: Monseñor, yo me voy, hago la señal de la cruz y me voy de mi casa. No sé si puedo volver. No por ser cristiano, sino es la suerte de todo el mundo allí. Pero hace la señal de la cruz y se deja en las manos de Dios. No es solo él que lo hace, todos lo hacen. Viven de esa manera,
¿Van a tener pan hoy, agua, medicamentos? No lo saben. Sale de su casa, va a estar secuestrado, lo van a tirar a algún francotirador. Hay tantas causas para morir, para estar herido, para desaparecer. La pregunta que uno siente que esa gente vive en esa situación realmente con fe. ¿Cómo lo podemos saber? Debe ser una experiencia propia nuestra para entenderlo. No es algo que uno puede contar, pero uno siente realmente cómo fluye la gracia de Dios en esa gente, que realmente son gente que viven en humildad y modestia, y es por tanto que se ha multiplicado la gracia de Dios entre ellos. He comentado en otras oportunidades el testimonio de una mujer. En nuestra iglesia los sacerdotes pueden casarse, pueden estar casados. Y ese sacerdote fue martirizado porque ayudaba a unas personas secuestradas. Conocen la historia, no la voy a contar. Cuando la veo 6 semanas después del martirio de su padre, de su párroco, de su esposo, pregunto cómo se encuentra y me dice: Monseñor, la muerte del padre nos ha fortalecido, no tenemos más miedo de la muerte. ¿Qué es la paz? No tener más miedo de la muerte, porque el que tiene miedo en sí no puede ser un hombre realmente responsable, realmente solidario, realmente paciente con los demás, realmente un trabajador de paz. Esa mujer es una persona que en sí misma ha podido vencer al miedo, al odio y a estar fuerte frente a la situación que le tocó vivir, ella y sus 3 hijos menores. Pero es un testimonio que para mí es más valioso que las mujeres miróforas en el día de la Pascua, cuando se fueron a anunciar la resurrección de Cristo a los apóstoles, escondidos por el miedo de los judíos en el altillo en Jerusalén. No tenían esa fuerza ni esa paz. Ella me lo ha dicho con una sonrisa en la cara. Es un testimonio de fe, es un testimonio de paz. Eso yo lo que creo. Son tantos corazones así. Si quiero dar testimonio de la juventud, hay muchos que son guerreros, con o contra un partido u otro partido. Lo hacen con convicción, pero no voy a hablar de ellos. No ese es el testimonio que quiero dar. Pero quiero dar testimonio de aquellos jóvenes que realmente son solidarios con su prójimo, no con su propia comunidad parroquial o iglesia. Aquellos que realmente se arriesgan para hacer llegar comestibles a aquellos que no pueden salir de su casa. Ancianos, mujeres, lugares peligrosos. Hacen llegar medicamentos, algún pan, un poco de agua. Lo hacen, pero lo hacen porque se vive así la vida allí. No como en unas ciudades donde vivimos en torres y nadie se comunica con su vecino. La vida ahí es de esa manera y esos jóvenes lo hacen y se comprometen. No quieren dejar su tierra, están en peligro, por supuesto, pero lo que he encontrado que no quieren dejar ni su casa, ni su aldea, ni su pueblo, ni su lugar, si no fuera por razones de fuerza mayor, que ya no se puede vivir, se van a morir. Por ello, en las noticias salen cuántos desplazados hay, cuántos refugiados hay. Pero vuelvo a reiterar que son y han dado un testimonio de paz. Quiero dar un testimonio de mi propia iglesia, porque ha tenido, entre comillas, la suerte. ¿Y qué suerte? No se puede hablar de una suerte en esos momentos, de haber podido tener una infraestructura para ayudar en forma humanitaria a los iraquíes desde hace 10 años que fueron desplazados de Irak a Siria. Y es esa infraestructura que hoy ayudó a los sirios
para poder hacerles llegar las ayudas humanitarias que provienen de Naciones Unidas, de la Cruz Roja Internacional, de muchas ONGs de todo el mundo, sean cristianos o musulmanes, porque parece ser que es el único puente que puede comunicarse con todos, de la derecha y de la izquierda, sin tener un color, sino hacer llegar lo que hace falta a los necesitados. Creo que ese testimonio, no por ser mi iglesia, pero para que sepan que un cristiano puede convivir con el otro, amarlo y servirlo, en la medida que puede, pero con todo el corazón. Si a un musulmán le falta pan, hay un cristiano que se lo puede dar. Y si hay un cristiano herido en la calle, hay un musulmán que va a cuidar de él. Ese testimonio, ese tejido de experiencias hoy está en peligro. Si desaparece ese tejido, ese testimonio, esa convivencia, no se puede lograr la paz en ningún lugar, menos en Medio Oriente. Sueñan poner fronteras entre un estado y otro, pero eso no se puede hacer. Y creo que los cristianos son una levadura para poder lograr la paz. En la cuna del cristianismo hoy, el cristiano está en peligro. No porque lo persiguen, eso no es tan interesante en el sentido que es algo novedoso. Es algo que el Señor nos lo ha predicho y que va a ser nuestra suerte si nos lo toca vivir. El tema que es el compromiso de todos los cristianos para con el lugar donde Cristo ha nacido, que permanezca su testimonio, que permanezca ese testimonio, esa presencia. Eso hoy está en juego por intereses que no son míos ni suyos, intereses de poderosos, de naciones, de todo tipo, y que no se convencen en ver en el prójimo una imagen de Dios. Damasco ha tenido una suerte particular en el Nuevo Testamento y creo que ese momento que vive hoy lo tiene también. La figura de San Pablo que perseguía a Cristo y a los cristianos y que llegaba a Damasco la conocemos, pero nos hemos dado cuenta que en la puerta de Damasco, en ese camino, ha visto la luz de Cristo. Ha escuchado una voz, la voz de Cristo. Se ha dado cuenta de que Él perseguía no solo a la imagen de Dios en nosotros, sino al mismo Cristo. Y le dijo, ¿qué quieres que haga? Dios quiera que esas oraciones que nosotros ofrecemos hoy, que hemos ofrecido y que vamos a ofrecer, realmente podrán ser aceptadas por nuestro Señor y que podrán así, entre comillas, funcionar en el sentido de que hayan conversiones, que se conviertan desde perseguidores de Cristo en perseguidos por Él. Esa es la vida de San Pablo. En esa conversión se jugó todo. Quizás el Señor no está pidiendo eso, rezar por ellos. Nadie reza por ellos. Nos indignamos de ellos. Habrá que rezar para que el mundo se convierta a Cristo. Y es esa misma, como decir, no tormenta, sino esa turbulencia tan grande, esa incertidumbre tan grande, puede convertirse en algo maravilloso. ¿Creemos en eso? Esa es la pregunta que Jesús hizo a sus discípulos. Cuando venga el fin de los tiempos, ¿habrá fe en la tierra? No sé si el Señor está angustiado por nuestra fe. Por lo menos creo que en Siria no tanto como la nuestra. Tenemos que cuidarnos nosotros mismos por nuestra fe, porque ellos están en el horno como los 3 jóvenes en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan
del profeta Daniel y de la historia de los 3 jóvenes. Y apareció una figura en ese horno donde estaban los 3 jóvenes que los rocían. No sentían la quemada del fuego, pero sí los que estaban alrededor del lugar estaban quemados. Ellos en ese horno de la guerra, del conflicto, del no sentido, creo que reciben ese rocío del Señor, del cual nosotros queremos saber, queremos recibir, para que nuestra oración sea tan fervorosa como la de ellos, sea tan simple como la de ellos, sea tan filial como la de ellos, porque el testimonio que ellos tienen nos fortalece a nosotros. Eso es lo que dice mi experiencia y ese es el testimonio que puedo compartir con ustedes. Reitero mi agradecimiento y mi gratitud, porque siento que en Argentina y en muchas instancias en esos días han mostrado una humildad muy grande y una fraternidad con sus hermanos en otros lugares. Y eso conmueve realmente. Y eso dice que hay buena semilla en esa tierra, que ustedes si la cultivan más pueden fructificar mucho más y sea su cosecha tan abundante como es la soja y el grano y todo lo demás que tienen en la tierra, que su propia cosecha espiritual pueda ser tan abundante para repartir a los demás, a los que lo necesitan. Y por qué no a aquellos que hoy en día están tan lejos de la verdad, tan lejos de la vida, tan lejos de la solidaridad, tan lejos de lo más básico que es la razón, que es la lógica. Que el Señor los bendiga.